analista político. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Muchas gracias Muy por el bien. contacto. Queríamos preguntarle cómo ve al gobierno, cómo ve especialmente esta reacción que tuvo el presidente ante un reclamo, ante una necesidad de falta de medicamentos y la percepción, cómo ve a la sociedad. Hay manifestaciones, hoy tenemos por ejemplo 2 manifestaciones en forma paralela. ¿Cómo ve eso? Bien, y son dos problemas diferentes. Ujú. El problema de las manifestaciones viene de largo camino, porque ese gobierno ha demostrado en su ya, ¿cuántos son? 3 años de vida, no, 2 años y medio. Ujú. Ya estamos solo a la mitad. Ese es el peor gobierno, creo, desde el periodo democrático. Estás trabajando hasta peor del gobierno González Macri, que de todo modo tenía la excusa de haber nacido por una situación extrema. Ujú. Marito quiso ser presidente. No sabemos por qué, porque frente a los resultados a lo mejor se hacía otra cosa de su vida. Pero es un problema. Después hay un segundo problema que es relacionado al primo, que es de lo que pasó con ese señor que se le acercó. Yo creo haberle dicho a un otro periodista que los presidentes de la República no pueden resolver los problemas de 7 millones de personas. El hecho que una persona llegue a un punto de desesperación y necesite irse al presidente de la República para resolver un problema es porque la máquina del Estado no funciona. Así de simple. Porque si tú tienes un problema de salud y te vas al puesto de salud y te lo resuelven, o al usted te lo resuelven, no tenés necesidad de irte al presidente de la República. Si tienes esta necesidad extrema, es porque toda la estructura administrativa abajo del presidente de la República no funciona. Me viene en mente lo que pasó en el 2015, 2016, en realidad, con la toma de colegio, con el ministro Riera. Los estudiantes tenían un problema, se iban al director, no lo resolvía, se iban al supervisor, no lo resolvía, lo que hacían es tomaban el colegio, porque así venía el ministro le resolvía. Resultado, todos los estudiantes entendieron que para resolver su problema tenía que tomar un colegio, porque solamente se venía el ministro se resolvían los problemas. Y no puede ser así, hasta que hasta Riera se dio cuenta y no se fue más. El tema es que si tú tienes una estructura administrativa de gobierno que no funciona en todas sus partes, es claro que la gente desesperada se busca que sean los ministros o los presidentes de la República resuelvan su problema, pero no es su función de atender a toda la ciudadanía, porque es imposible. Piensa tú, le vamos a pedir toda una cita al presidente de la República, 7 millones de ciudadanos, ¿cuántos años le va a servir para escuchar a cada uno? Por eso existe la máquina administrativa, por eso hay 250.000 funcionarios públicos estructurados en varios niveles. Porque si hay un problema, te vas, en función de tu problema, al nivel de la máquina administrativa que te lo tiene que resolver. Si uno desesperado se va al presidente porque todos los niveles abajo del presidente no funcionan. Y esa es una perfecta descripción del actual gobierno de Mario Abdo, que no funciona. Una pregunta. Creo que fue De Gaulle el que ante las crecientes... Sí, entiendo perfectamente. Pero yo hacerte una pregunta. El círculo del problema. Clarísimo. Pero yo hacer una pregunta. Hola, ¿me escuchás? ¿sí? Hola, ¿sí ¿me escuchás? Ahora sí, pero perdón, sí. Silencio todo. Tuvimos un problemita acá. Bueno, una consulta. Creo que fue De Gaulle que cuando, ante las crecientes manifestaciones del Mayo francés, dijo... Sí, Ay, no te espera, que no estoy escuchando nada. Más claro, repetime. Hola, ¿ahora me escuchás? Sí, pero te escuchaba muy rembombante porque no entendía lo que me decías. Parece que mi micrófono está con problemas. No, te decía que creo que fue De Gaulle el que ante las crecientes manifestaciones del Mayo francés dijo: hay una mayoría silenciosa que me apoya. ¿Vos crees que este descontento va creciendo y refleja una mayoría, o que hay una mayoría silenciosa que al final va a apoyar y votar nomás a estos gobiernos? Es al revés. Paraguay no es un sistema europeo o de otros países donde sí hay una mayoría de gente que apoya sin exponerse. En Paraguay mitad de los electores votan por colores y votan cualquier cosa tenga el color de su
de su corazón. Es decir, tenemos mitad de los electores que votan a su partido, cualquiera sea los candidatos, y después no le importa nada hasta las próximas elecciones, y a otra parte de electores que sí son un poco más críticos, pero después son también divididos por visiones opuestas. Es decir, puede haber una mayoría de gente que está en contra de Marito, pero al final solo una mínima parte se va a exponer directamente a contratarlo, sencillamente porque la otra parte está en otra cosa. Pero, no entiende la política como algo que afecta a su vida. como una herramienta, eso. claro. Pero es así. Es decir, no es que tenemos que asumir cosas que no nos gustan y no queremos asumirlas. Tenemos que asumirlas. La gran parte de la población paraguaya acepta que exista cierto tipo de gobierno porque cree que, o que no está en su, ¿cómo se puede decir? En su vida cotidiana, oponerse a eso, o en todo modo está fuera de su relación, fuera de su órbita vital. Tiene otra necesidad de comer, encontrar trabajo, casarse, hacer hijos. Pero hay una falta. Nosotros hicimos un estudio años atrás, publicamos, se llama Correligionario, y nosotros pusimos al centro del problema eso, la falta de cultura política. Gran parte de la población no entiende propio esa lógica, que tú eliges a alguien para que resuelva no tus problemas personales, porque esa es una de las cuestiones. Muchos votan para que el político resuelva su problema, no, que tenga una idea de país que es igual a la tuya y que trabaje para construir esa idea de país. Mira que es un problema del elector, pero un problema también de lo político, porque lo político se propone al elector no con una idea de país, sino con tú dame el voto y yo te voy a resolver tu problema específico, el problema de tu hijo, el problema de tu abuelo, el problema de tu nieto. Que los dos son un problema de electorado, es un problema de políticos. Pero si tú te das cuenta, desde mi punto de vista, el único líder político en los últimos 25 años tenía una idea de país, o sea, país que yo no condivido, no me gusta, pero tenía, es Horacio Cartes. Con su nuevo rumbo tenía una idea de país. Tenía un proyecto político, ¿te parece? Tenía un proyecto idea, es decir, yo quiero que el país se desarrolle de esta forma. Es más para su interés o de su casta que de la población en general, pero tenía un proyecto. Nicanor Duarte Fruto tenía programas. Sí. Luego ni programa tenía, porque después usó todos los programas de Nicanor Duarte Fruto, aparte del tema de salud. Tenía buenas intenciones, pero ninguno de los dos tenía un plan. Magaldo ni eso. Marcelo, ni plan, ¿me ni escuchás? programa, ni nada. Hola. Sí. Están llegando imágenes de incidentes frente a la Junta de Gobierno de la ANR, que hay gente que ha arrojado papeles, basura. ¿Te parece que esta es una crisis que podría ir creciendo o que va a ser controlada, digamos, por eso, por el... Puede ser, pero yo personalmente siempre la idea que el problema no es la ANR en cuanto a ANR, porque no es que se de mañana, porque los opositores no tienen tampoco una idea de país que contrastar. Se critica lo básico, la corrupción, el enriquecimiento ilícito, todas cosas justas, pero no van a solucionar. Que si tú vas a imponer un honesto a guiar el país sin idea, igual los resultados no van a ser espectaculares. O sea, mientras nos surja mientras nos surja un proyecto político alternativo, esto van a ser protestas, pero va a quedar... Y claro, tiene que tener una idea. ¿Dónde tiene que ir Paraguay en los próximos 10 años? ¿Qué tipo de desarrollo económico? ¿Qué tipo de desarrollo social? ¿Qué tipo de producto impulsaremos? ¿Tenemos que continuar con la soja? ¿Podemos hacer otra cosa? O sea, estas protestas inorgánicas no llevan a una solución del problema, ¿te parece? Si tú tienes un proyecto y lo llevas adelante, y este proyecto es inclusivo, porque repito, Cartes tiene un proyecto, pero es un proyecto exclusivo, que produce para mí más pobreza y más diferenciación entre clases que otra cosa, pero un proyecto. Entonces tú construyes un proyecto inclusivo que busca eliminar la diferencia entre la clase social, eliminar la pobreza, dar oportunidad para todo, y las cosas van, porque la gente
se va a dar cuenta que es una cosa que funciona y la apoya y la sostiene. Pero si tú lo único que haces es voy al gobierno para tener el poder y con el poder crees que sea solo administrar, y bien, el fracaso es detrás de la esquina, porque administrar lo que no tenemos es no administrar nada. Paraguay que administra, tenemos 3 rutas, 2 fábricas, lo que administramos es la pobreza o el bajo desarrollo. No administras nada, y ese es el error básico que hizo Mario Abdo. Fue para administrar ¿qué? Nada. Además, no puso ni técnico para administrar porque necesitaba dividir el poder con todo lo que le habían apoyado, y a meses después de muchos ministerios, gente incompetente. Pesta primero. Ahora, usted... Tenía suerte con Mazzoleni, que más o menos sabe de lo que está hablando, pero un ministro de 10 no es que es suficiente a salvar un gobierno. Ahora, lo que usted decía, que el gobierno de Mario Abdo Benítez era el peor de toda la era democrática, ¿qué elementos usted cree que lo ponga en primer lugar? No te entendí. Sí. En la segunda parte, ¿qué elementos? ¿Qué elementos usted considera por qué el gobierno de Mario Abdo Benítez es el peor de toda la era democrática? ¿Y por qué no tiene idea de lo que hace? No sabe lo que hacer, lo que quiere hacer. Se fueron y dijeron, vamos a administrar bien. Pero administrar un Estado, además, en un periodo complejo como no es solo hora de la pandemia, pero a un punto de vista económico era complicado también cuando entraron y no había pandemia, porque Brasil estaba en crisis económica y la crisis económica de Brasil afectan a Paraguay. Entonces, ¿qué administras? Está bien, si está todo bien, si todo el mundo está en desarrollo y tú decías, ministro, por allí aguantas. Pero si venís solo para administrar y no para gobernar, para dar una dirección al país, y te va a ocurrir lo que le va a ocurrir ahora a Mario Abdo, es decir, no sabe dónde ir a parar, porque no tiene idea, y todos los problemas le explotan en la cara. Ahora, y no será la lectura de la Biblia a salvarle. ¿Cómo ve que va a terminar Mario Abdo Benítez en su gobierno y qué proyección tenemos como país? Estamos en plena pandemia, hay crisis económica, hay crisis de todos lados. ¿Cómo lo ve? No, yo creo desafortunadamente que va a llegar hasta el 2023. La oportunidad para sacarlo fue hace 2 años con la crisis de Itaipú, pero en ese momento Horacio Cartes decidió salvarlo porque entendió que era más conveniente para él tener y preparar su vuelta al poder, cosa que está construyendo desde ese momento con mucho éxito. Es muy probable que a la próxima elección interna el movimiento de Horacio Cartes race, y le conviene que se quede allí. Claro, es un riesgo porque la gente puede enfadarse con el Partido Colorado, pero el Partido Colorado siempre manejó eso de ser al mismo tiempo mayoría que oficialismo y oposición. Entonces, en el momento oportuno sacarán fuera candidatos que demuestran que en realidad ellos siempre fueron contra Abdo y que Abdo no es el verdadero Partido Colorado. Entonces, en esas condiciones, dado que no hay forma sin Horacio Cartes de hacer juicio político, se va a quedar. Yo no creo que renuncie, no me parece el tipo que renuncie para renunciar Mario Abdo. Perfecto. Entonces va a continuar, pues la calidad del gobierno yo creo que vamos a estar como ahora, en la crisis que tenemos van a continuar a estar. Entonces se van a empeorar por allí. Por suerte y por mala suerte, para 2 aspectos, Paraguay depende mucho de sus vecinos. Si sus vecinos recuperan, Paraguay recupera. Si sus vecinos están mal, Paraguay está mal. A veces estamos menos mal de ello porque somos un país que comercia poco con el exterior, pero a veces también cuando ellos recuperan, nosotros recuperamos menos. Se ve que en la crisis de la pandemia los datos económicos no son malísimos, los datos macroeconómicos, pero después por la calle ve mucha gente que no tiene trabajo o que vive con la mitad de la plata que tenía antes. Es una situación complicada. El enfado seguramente va a continuar, las manifestaciones pueden hasta crecer. No creo que Paraguay se pueda echar un presidente con solo manifestaciones. Perfecto. Y hasta que Horacio Cartes decide que le conviene mantener a Marito,
no habremos nunca los votos para sacarlo. Ahora, por allí ocurren manifestaciones realmente gigantescas y a toda la gente se asusta o cambiar las cosas, pero la veo complicada. Sería una novedad para Paraguay. Ok, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias por su apreciación. Ok, gracias a ustedes y saludo a la audiencia. Muchas gracias. Usted está escuchando PDS.